Dejemos de lado la nostalgia. A pesar de todo el brillo y glamour, la edad de oro de Hollywood estaba obsesionada con una cosa: controlar los cuerpos y las historias de las mujeres. Pero ¿qué sucede cuando el apetito de una estrella, real o rumoreado, amenaza ese poder? Esta noche investigamos los notorios rumores de ninfomanía que los estudios intentaron borrar. ¿Qué leyendas del cine fueron acosadas por rumores que casi eclipsaron su talento? ¿Y por qué estas historias se negaron a quedar enterradas? Abramos los archivos del caso. Clara Bow. Clara Bow fue la chica It original, una joven salvaje de la era del jazz, cuya mera presencia parecía electrificar cada fotograma. Fuera de la pantalla, la negativa de Bow a seguir las reglas de Hollywood desencadenó una ola de rumores. Bailaba sobre las mesas, nadaba desnuda en fiestas y se deshacía de los escándalos como si fueran noticias de ayer. Los tabloides, hambrientos de cualquier señal de debilidad, la pintaban como la ninfómana definitiva, afirmando que tenía docenas, incluso cientos, de amantes, incluidos ejecutivos de estudios, atletas y actrices por igual. La máquina de relaciones públicas de Paramount trabajaba horas extras, a veces presentando el espíritu libre de Clara como un encanto peculiar, otras veces esforzándose por enterrar historias que amenazaban el éxito de taquilla. Sin embargo, detrás de los titulares había una mujer moldeada por el trauma, una infancia difícil en Brooklyn, una madre abusiva y una necesidad desesperada de ser amada. La industria la devoró, utilizando rumores de deseo insaciable como espada y escudo. Prueba de su magnetismo, pero también justificación para avergonzarla y marginarla. Cuando surgieron problemas de salud mental, la prensa se abalanzó, convirtiendo su agotamiento en evidencia de decadencia moral. En verdad, Clara fue una víctima de la obsesión de Hollywood por controlar la sexualidad de las mujeres, castigada por vivir tan abiertamente como los hombres a su alrededor. Su verdadero escándalo: atreverse a reclamar las mismas libertades que Tinseltown pretendía celebrar. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era un huracán de una sola mujer, fumando, maldiciendo, bebiendo y, según su propia confesión, amando sin reservas. A diferencia de muchos de sus compañeros, Bankhead no intentó escapar de los rumores. Los agarró y los incendió. Las historias de su supuesta ninfomanía eran legendarias, incluyendo alardes asombrosos de tener más amantes que cenas calientes. Los periodistas se atropellaban unos a otros para superarse con relatos de las conquistas de Tallulah. Hombres, mujeres, incluso algún que otro político o miembro de la realeza. Pero aquí está el truco. Bankhead usó la histeria como un foco, haciéndose inconfundible e ingobernable. Los estudios alternaban entre explotar su notoriedad para vender entradas y preocuparse por su mala influencia en la juventud de América. Ella se deleitaba en la contradicción, una vez bromeando: mi padre me advirtió sobre los hombres y el alcohol, pero nunca mencionó una palabra sobre las mujeres y la cocaína. Sin embargo, el chisme siempre era un arma de doble filo. Su imagen alimentó su leyenda, pero también cerró puertas, especialmente cuando el código de producción y la moral pública se endurecieron a finales de la década de 1930. Aún así, Bankhead se negó a disculparse. Sabía que en Hollywood, el único pecado mayor que el deseo era la honestidad. Su verdadero acto de rebelión: convirtiendo el rumor en poder y el escándalo en supervivencia. Jean Harlow, la rubia explosiva original, fue el boleto dorado de Hollywood para el éxito de taquilla a principios de la década de 1930. En pantalla, irradiaba una sexualidad juguetona y descarada que estaba décadas adelantada a su tiempo. Fuera de pantalla, el mito de Harlow como una seductora incontrolable se volvía cada vez más salvaje. Los arregladores del estudio susurraban sobre encuentros con compañeros de reparto, aventuras secretas con hombres casados y un impulso sexual tan feroz que asustaba a las mayores estrellas de Hollywood. El departamento de publicidad de MGM trabajaba día y noche para mantener los rumores a raya, temiendo tanto por su reputación como por sus ganancias. Pero por cada titular negado, surgía otro, pintando a Harlow como una advertencia de exceso. La verdad era mucho más complicada. Jean luchó con esposos dominantes, la explotación del estudio y una profunda soledad. Su ascenso vertiginoso al estrellato la dejó aislada, y los rumores, a menudo iniciados por rivales celosos o ejecutivos frustrados, se convirtieron en una especie de prisión. Cuando Harlow murió trágicamente joven a los 26 años, Hollywood no lloró a la mujer, sino que canonizó el mito. Hoy las viejas sin historias de ninfomanía parecen menos un escándalo y más un intento desesperado de controlar a una mujer cuyo poder tanto emocionaba como amenazaba a una industria construida sobre la ilusión. Mae West. Mae West fue la maestra original del atractivo sexual en sus propios términos. Su ingenio era tan agudo como famosas eran sus curvas. Su doble sentido podía burlar a cualquier censor. Sin embargo, escuchaba un poco de
Actuación seductora. West atrajo la atención equivocada. Rumores de que era adicta al placer, que proponía a sus coprotagonistas y que su vida privada era aún más salvaje que sus guiones. La etiqueta de ninfómana se le pegó, alimentada por la indignación de los grupos religiosos y el regocijo de los columnistas de chismes. A los estudios les encantaban las ventas de entradas, pero detestaban los dolores de cabeza, especialmente cuando el código Hays se aplicaba estrictamente a cualquier indicio de indecencia. Pero West tenía un arma secreta. Autocontrol. Se burlaba de los rumores, cambiando la narrativa con cada respuesta ingeniosa. Solía ser Blancanieves, pero me desvié. Mientras la industria intentaba silenciarla, ella solo se volvía más escandalosa, transformando el escándalo en una celebridad duradera. Para cuando Hollywood se dio cuenta de que no podía domarla, West se había convertido en un ícono cultural. ¿Su legado? Demostró que el poder de una mujer no tenía que venir de un permiso, sino de adueñarse de cada historia que intentaron usar en su contra. Barbara Payton. La vida de Barbara Payton se lee como una obra de moralidad de Hollywood con un giro trágico. Una deslumbrante estrella con carisma de sobra parecía destinada a la lista A hasta que el escándalo y los rumores la arrastraron hacia abajo. Los romances vertiginosos de Payton, más infamemente su triángulo amoroso, con los actores Tom Neal y Franchot Ton, se convirtieron en material jugoso para los tabloides. Susurros de ninfomanía la seguían a todas partes. Aventuras con productores, encuentros furtivos en el estudio y deseos insaciables que supuestamente arruinaron su carrera. Pero la verdad era mucho más sombría. Detrás de los titulares había relaciones abusivas, abuso de sustancias y un sistema ansioso por explotar su dolor. Los estudios se distanciaron, con publicistas retratando a Payton como una advertencia. Cuanto más se desmoronaba su vida personal, más se deleitaba la prensa, narrando con alegría cada uno de sus pasos en falso. A diferencia de las estrellas masculinas, para quienes una reputación salvaje podía significar longevidad, para Bárbara significaba un exilio total. Terminó sus días sin un centavo, un fantasma de la ingenua que una vez fue. Al final, Payton fue destruida menos por sus propios apetitos y más por una industria que ansiaba su destrucción. Su tragedia fue una advertencia. En Hollywood, la sexualidad de una mujer era moneda de cambio hasta el día en que se usaba en su contra. Hedy Lamarr, la belleza de Hedy Lamarr, era tan deslumbrante que era fácil para Hollywood olvidar la mente detrás del rostro. Después de su éxito en la escandalosa película europea Éxtasis, Lamarr fue acosada por historias de placeres prohibidos y un deseo incontrolable. Los jefes de estudio la eligieron como la tentadora exótica, y los columnistas especulaban sin cesar sobre su vida privada, sus romances con actores, magnates e incluso la realeza europea. La etiqueta de ninfómana se convirtió en un término abreviado para describir a una mujer indomable, una forma de explicar su independencia y mantenerla bajo control. Sin embargo, mientras el mundo se obsesionaba con su vida privada, Lamarr estaba revolucionando la tecnología en silencio, coinventando señales de salto de frecuencia que sentaron las bases para Wi-Fi y Bluetooth. Aún así, rara vez la tomaban en serio. El mito siempre eclipsaba el logro. La misma Lamarr admitió más tarde: cualquier chica puede ser glamorosa. Todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer tonta. La tragedia es que mientras Hollywood disfrutaba de los rumores, se perdía la verdadera historia. Hedy Lamarr fue una mujer que rompió todos los moldes en la pantalla, en el laboratorio y en la vida. El mito de la ninfómana era la manera de Hollywood de mantener el genio en una jaula dorada. Joan Crawford. Pocas estrellas encarnaron tanto el poder como la vulnerabilidad como Joan Crawford. Su ascenso de la pobreza a ganadora del Oscar fue legendario, pero también lo fueron los susurros que la perseguían en su ascenso. La ambición de Crawford, junto con su belleza, atrajo un escrutinio implacable. La fábrica de rumores tejió historias de innumerables amantes, jefes de estudio, directores, actores, y susurró aún más en silencio: otras mujeres. Ninfómana se convirtió en el insulto preferido para cualquiera que intentara justificar su impulso implacable o reducirla. MGM y Warner Brothers trabajaron para crear su imagen pública, fuerte, maternal y un poco peligrosa. Pero cuando los contratiempos en su carrera surgieron, los viejos rumores regresaron con fuerza, con columnistas cuestionando su aptitud tanto como actriz como madre. Crawford, sin embargo, contraatacó, controlando entrevistas, manejando ferozmente su imagen y superando a casi todos sus rivales. Sin embargo, los rumores nunca murieron del todo. Resurgieron en confesiones, exposés de tabloides e incluso en las infames memorias de su hija. Hoy está claro, el verdadero pecado de Crawford fue negarse a quedarse en su lugar. Hollywood lo llamó ninfomanía. La historia lo llama ambición con dientes. Ava Gardner. Ava Gardner era la viva imagen de
Encarnación del antiguo glamour de Hollywood. Feroz, imperfecta e indudablemente magnética. La prensa la etiquetó como una diosa del amor y luego la acosó por ello, inventando e inflando historias de interminables romances y noches de desenfreno. Sus relaciones, especialmente su tempestuoso matrimonio con Frank Sinatra, se convirtieron en una obsesión de los tabloides, y los rumores de ninfomanía se multiplicaron con cada nuevo titular. Los estudios veían su atractivo como un activo y una responsabilidad. Aprovecharon su atractivo sexual mientras secretamente se preocupaban por su reputación. Pero Gardner se negó a hacerse la víctima. Una vez declaró famosamente, o escribo el guión o me eliminan. Cuanto más intentaba Hollywood encasillarla, más se resistía, viviendo su vida según sus propios términos, incluso si eso significaba escándalo y exilio. Más tarde en la vida, Ava desestimó las historias con una risa, señalando el doble estándar que convertía a las estrellas masculinas en románticos y a las mujeres en advertencias. Al final, la leyenda del deseo de Ava Gardner decía menos sobre ella y más sobre un pueblo obsesionado con controlar el placer. Louise Brooks. Louise Brooks fue la rebelde original del cine mudo, una mujer cuya independencia era legendaria, cuyo ingenio agudo igualaba a su corte de cabello oscuro. Desde el principio, Brooks se negó a jugar el juego de Hollywood. Rechazó papeles, se burló de los jefes de los estudios y festejó sin límites. Naturalmente, la industria respondió con rumores, historias de romances con actores y actrices, fiestas sexuales y una reputación de ninfómana autodestructiva. La apertura de Brooks sobre sus deseos, especialmente en una era de censura asfixiante, la convirtió en un objetivo para los cruzados morales y los poderosos de la industria por igual. Cuando se alejó de Hollywood, su leyenda solo creció, transformándose de ícono a advertencia. Durante años, los chismes eclipsaron su arte. Solo décadas después, los críticos redescubrieron sus películas y la reconocieron como una pionera. La misma Brooks escribió: Hollywood era un lugar donde te pagan $1000 por un beso y 50 centavos por tu alma. El verdadero escándalo nunca fue el apetito de Brooks. Era la necesidad de Hollywood de castigar a las mujeres que no se dejaban domar. Veronica Lake. Con su peinado de ojo tapado y su atractivo helado, Veronica Lake se convirtió en un símbolo de la frescura de los años 40, un estilo copiado por millones. Pero el éxito generó escrutinio y cuando su carrera tropezó, las críticas no tardaron en aparecer. Lake fue acosada por rumores de escapadas sexuales, relaciones impulsivas y deseos insaciables que supuestamente la hacían imposible de manejar. Los jefes de estudio, que antes cortejaban cada uno de sus movimientos, comenzaron a culpar su vida personal por cada revés profesional. Los columnistas de chismes se deleitaban con sus divorcios, problemas financieros y luchas emocionales, retratándola como otra tragedia de Hollywood derribada por sus propios apetitos. Pero la verdadera historia era más complicada. Lake luchaba con problemas de salud mental no diagnosticados, alcoholismo y una industria despiadada que rápidamente descartaba a las mujeres difíciles. Para sus 40 años estaba arruinada, viviendo en la oscuridad, una advertencia para cada estrella que se atrevía a vivir fuera del guión. En verdad, el escándalo de Lake nunca fue sobre demasiado deseo, sino sobre un pueblo que amaba a sus leyendas dañadas y acabadas. ¿El juego favorito de Hollywood? Construyendo leyendas y luego rompiéndolas, especialmente cuando el deseo estaba involucrado. Detrás de cada rumor de ninfomanía hay una historia sobre poder, vergüenza y el precio que las mujeres pagaron por vivir fuera de las normas. ¿Qué escándalo olvidado te hizo cuestionar las leyendas? Suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Hay historias que la industria todavía no quiere que sepas? Porque si Hollywood nos enseñó algo, es que la verdad siempre encuentra la manera de volver al centro de atención.